Continuemos hoy con inferencia estadística simple, es decir, el proceso de aprendizaje estadístico a partir de información parcial sobre una población, cuando podemos aplicar un modelo sencillo, una simple variable aleatoria. Hoy nos toca tratar las variables discretas. Hasta ahora hemos hablado de variables continuas, la media, la varianza, la comparación de medias o varianzas de variables continuas. Cuando la variable aleatoria es discreta, la distribución normal no tiene lugar, por lo tanto hay que usar otro modelo. Hoy vamos a tratar del modelo Bernoulli, el proceso Bernoulli, que como ustedes recordarán de probabilidades, se trata de una situación que se repite n veces, que puede tener solo dos resultados posibles, llamados éxitos o fracaso, con una determinada probabilidad de éxito que se mantiene a lo largo de las distintas repeticiones del experimento. La variable Bernoulli es una ejecución del proceso, es una variable binaria que puede tomar dos resultados, éxito con valor 1 o fracaso con valor 0, y el éxito ocurre con probabilidad pi. Recuerden que pi no es el número pi en este contexto, sino la probabilidad de éxito en un ensayo. Cuando tenemos una muestra de n observaciones de variable Bernoulli, la suma de esas n observaciones sigue una ley binomial. R, la suma de n variables Bernoulli, entonces sigue la ley binomial, donde obviamente interviene como parámetros la probabilidad de éxito en un evento, pi, y el número de repeticiones o de ensayos, n. Don Bernoulli encontró la distribución de probabilidades de esta ley, que es la que figura en la transparencia, que es un poco complicada de calcular, sobre todo cuando los números son altos. Antiguamente no se podía calcular con calculadoras porque los factoriales elevados exceden el cómputo. Hoy en día sí, se utilizan formas aproximadas que permiten el cómputo, pero de todas formas vamos a aprender a aproximarla. No solo por complejidad de cálculo, sino por simplicidad del planteo, nos va a convenir siempre que podamos aproximar la binomial por la normal. Para eso tomamos la variable binomial r y la dividimos por n. Por lo tanto es una fracción, está entre 0 y 1, que estima a la probabilidad de éxito a partir de los n datos. Fíjense que esta p es el porcentaje de éxito empírico en la muestra. Y a la vez es un promedio, porque es el promedio de todas las Bernoulli. Algunas dieron 0, otras dieron 1. El promedio de estos ceros y unos es p. Como promedio, como media empírica, entonces p es insesgado. La esperanza de p, lo que demostramos aquí, pero ya lo demostramos antes en ocasión de tratar la media, la inferencia sobre la media, es igual al parámetro pi, a la verdadera media de esta variable. La expresión de la varianza es un poco curiosa porque fíjense que resulta en 1 sobre n por pi por el complemento de pi. Es decir que la esperanza y la varianza están vinculadas por pi. Si la esperanza de una variable es distinta de la otra, la varianza también. Esto nos va a traer algunos problemas que tenemos que resolver. Aplicando el teorema del límite central ahora, podemos concluir que bajo ciertas condiciones, la variable aleatoria p sigue una ley normal con esta media varianza que acabamos de demostrar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, que n sea suficientemente grande, como dice el teorema, pero el teorema no establece un límite para n. Entonces, habitualmente usamos 30, pero en este caso la variable es muy distante de una normal, porque es binaria, es tremendamente discreta, y esto exige mayores tamaños de muestra. Se puede observar que la aproximación es válida, o es buena, digamos, cuando
se cumplen estas dos condiciones que están aquí a la derecha. N por pi es mayor o igual que 10 y también n por el complemento de pi mayor o igual que 10. O sea, si pi es muy pequeño, por ejemplo 1%, nos va a requerir un n muy grande para que la aproximación sea válida. Si pi es 0,01, necesitamos un n mayor a 1000. Y también si pi es muy grande, o sea, si está muy cerca de 1, por ejemplo 0,99, la segunda va a ser la que actúe y nos va a exigir otra vez que n sea mayor que 1000. En cambio, cuando pi está en una zona intermedia, digamos entre 0,10 y 0,9, allí no va a ser tan exigente y con un tamaño de muestra moderado podemos usar la aplicación. Entonces vamos a utilizar esta aplicación siempre que podamos y si no es posible lo resolveremos de manera exacta, que es un poco más complicado. Muy bien. Para usar una aproximación normal, la normal es una variable aleatoria continua. La binomial es discreta. Por lo tanto, se requiere un ajuste que se llama la corrección por continuidad. Vamos a ver cómo es eso de la corrección en la siguiente transparencia. La corrección por continuidad se aplica cuando estamos calculando una probabilidad discreta, de una ley discreta, mediante una aproximación por una ley continua, como es la normal. Entonces, fíjense, para calcular, por ejemplo, la probabilidad acumulada de R menor o igual que 3, la F de 3, sería la probabilidad de que R valga 0, 1, 2 o 3. Si intentamos aproximarla por esta distribución continua amarillo tenue y cortáramos en 3 exactamente, no sería correcto. ¿Por qué? Porque al aproximar una distribución discreta por una continua, estamos asumiendo que la probabilidad de cada valor discreto está dada aproximadamente por el área bajo la curva continua alrededor de 3, alrededor de ese número, en más o en menos. Aproximadamente más o menos un medio para ambos lados. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad f de 3, tenemos que pasarnos un medio y llegar hasta 3,5 para utilizar la integral, la variable continua. Entonces, si calculamos una f, una probabilidad acumulada a izquierda, tenemos que pasarnos un medio hacia la derecha. Y viceversa, si queremos calcular una g, una probabilidad acumulada a derecha, tenemos que adelantarnos medio punto e integrar desde 2,5 en este caso, de 3 menos un medio, para poder englobar totalmente a la probabilidad de 3 mediante la variable continua. Esto es repaso de lo que viene en probabilidad, pero vale la pena recordarlo. Vamos a la inferencia estadística entonces. Empezando por el intervalo de confianza. El problema consiste en determinar un intervalo para pi tal que, o sea, el límite es pi1, pi2, tal es que entre ellos esté el verdadero valor de la probabilidad de éxito pi, desconocido, con una probabilidad alta, igual a un nivel de confianza. Esto se puede expresar de manera exacta mediante la ley binomial de esta manera, que cuando pi es igual a pi1, la g del R observado sea pequeña, sea la mitad del complemento de la confianza. Y para el otro lado, cuando pi sea igual a pi2, la f sea igual otra vez a la mitad del complemento de la confianza, alfa sobre 2. Alfa es 1 menos el nivel de confianza. Entonces, esto no se puede despejar fácilmente, entonces habría que tantear, habría que buscar los valores pi1 y pi2 tanteando en un continuo, porque pi es un valor continuo entre 0 y 1, hasta encontrar estas igualdades.
Una forma más directa de resolver los signos tanteos es utilizar la equivalencia que hay entre la binomial y la f de Snedeker. Y eso nos permite calcular pi1 y pi2 a partir de estas dos ecuaciones que están aquí abajo. Fíjense que en estas expresiones tenemos la f, que es el fractil f de Snedeker, con determinados grados de libertad para el numerador y el denominador, y probabilidad 1 menos alfa sobre 2 en el primer caso y alfa sobre 2 en el segundo. Entonces, ya sea por tanteo de las primeras o directamente con las segundas, podemos resolver el problema del intervalo de confianza. Esta es la forma exacta, utilizando la ley binomial. Ven que no es muy sencillo. En cambio, si estuviéramos en condiciones de aplicar la aproximación normal, usaríamos la expresión de abajo, que es enteramente análoga a lo que usábamos en la inferencia sobre la media, donde la varianza que está incluida en la raíz cuadrada depende de P también. O sea, no es libre, no es independiente de la media, sino que depende de P. Pero salvo por esa razón, es enteramente análogo. Para el ensayo de hipótesis, comencemos por la resolución exacta, ya cuando no se cumplen las condiciones de la aproximación. Sobre la izquierda tenemos el desarrollo para la hipótesis de menor o igual, pi menor o igual que un valor pi0 de interés. La condición de rechazo es una g binomial, o sea, que la probabilidad a la derecha de R sea pequeña, sea menor o igual que el nivel de significación alfa. ¿Por qué se rechaza por la derecha? Bueno, porque la hipótesis pi menor o igual que un valor está diciendo que la probabilidad de éxito es pequeña. Entonces, ¿cuándo la rechazamos? Cuando la R, la cantidad de éxitos observada en la muestra, es alta, es grande, porque eso es inconsistente con la hipótesis. Entonces, por eso la G, la probabilidad acumulada a la derecha. Sobre la derecha vemos el caso de la otra hipótesis, pi mayor o igual que un valor, o sea, está diciendo pi es grande, la probabilidad de éxito es grande, que se rechaza cuando se observa un R pequeño, pocos éxitos en la muestra de n datos. Si tuviéramos que hacer un cálculo de potencia es un poco más delicado y aquí tenemos la función de la potencia que por definición es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando una hipótesis alternativa, pi igual a pi1, es verdadera. Y la expresión de aquí abajo no es muy operable, no es muy fácil de operar, hay que hacer una tabla de valores para poder calcularla, pero no la vamos a usar muy frecuentemente.
Vamos a resolver el caso mediante un intervalo de confianza. Entonces el planteo es el siguiente. El porcentaje de éxitos es 28%, con un N de 200 casos. Lo vamos a preestablecer un nivel de confianza de 90%. Vamos a usar la aproximación normal porque N por P da 56, es mayor que 10, mayor o igual que 10, cumple. Entonces es correcta la aproximación normal y es más sencillo. Entonces utilizamos esta expresión del intervalo de confianza, P más menos Z por la raíz de la varianza, donde Z está relacionado con el nivel de confianza, es el mismo de antes. Para confianza de 90% será 1,65 aproximadamente. Resolvemos reemplazando P y N y Z y observamos que el intervalo está entre 23 y 33%. Es decir, la parte de la población que tiene el hábito de pasear en bicicleta con cierta frecuencia está entre el 23 y el 33%, con 90% de confianza. Podemos asegurar que supera el 20% que surgió del cálculo económico. Por lo tanto, el mercado potencial es apto para lanzar el producto. Veamos otro caso. Este es un caso de calidad, de control de calidad de recepción. Otro problema muy importante en la ingeniería industrial en el ámbito de las operaciones. Trata sobre una empresa que importa compresores para fabricar acondicionadores de aire, que vende con su propia marca. Entonces tiene un proveedor, probablemente un proveedor en un mercado lejano, una importación. Hizo un acuerdo con ese proveedor donde se admite un 2% de los compresores defectuosos. Es decir, no va a exigir la empresa que todos los compresores que compra estén perfectos, porque puede haber algunas fallas. Van a admitir hasta un 2% de defectuosos. No los van a devolver, van a aprobar el lote aunque tenga esa característica. Entonces hay un lote de 10.000 compresores listo para embarcar. Va el inspector allá de la empresa a las instalaciones del fabricante para hacer una inspección. Se toma una muestra de 100 compresores y encontró uno defectuoso. La pregunta es si aprueba la compra y se realiza el embarque o no. Vamos a tratar este caso con un ensayo de hipótesis como típicamente se resuelve en la realidad. Es decir, vamos a tener que realizar los 3 pasos del ensayo de hipótesis. Definir la hipótesis nula, preestablecer el nivel de riesgo máximo tolerado alfa y verificar si la hipótesis es razonable bajo ese nivel de riesgo. Entonces comenzamos por la hipótesis nula. Este es un problema de una extremidad. ¿Por qué es un problema de una extremidad? Porque preocupa que haya muchos defectos, pero si no hubiera defectos en el lote de 10.000 compresores, estamos todos contentos, ¿sí? No hay ninguna preocupación. El problema es que el porcentaje de defectuosos no exceda ciertos niveles preestablecidos. Entonces, como es un problema a una sola extremidad, tenemos que definir cuál es el signo de la hipótesis. Para lo cual vamos a usar el procedimiento de costumbre. Vamos a tener en cuenta cuáles son las dos alternativas que tiene la compañía. Y por la compañía me refiero al comprador, en este caso. Entonces el comprador puede comprar el lote, aprobar la compra del lote, o puede decidir devolverlo. Esto no lo embarcamos porque no cumple las condiciones pactadas. Compraría el lote, o aprobaría la compra del lote cuando pi, el porcentaje de compresores defectuosos en el total,
sea menor al 2%. Si hay pocos defectos, entonces la condición contractual se cumple y lo compra. En cambio, si el porcentaje de defectuosos fuera mayor que 2% de 10.000, ¿verdad? Entonces habría que devolverlo, no cumple la condición pactada, o renegociarlo. La pregunta que se suscita ahora es cuál de estas dos alternativas de decisión es la más crítica ahora, la que involucra mayores inversiones o riesgos. Vamos a asumir que de las dos alternativas de decisión que tiene el inspector de la compañía, aprobar la compra del lote es lo más delicado, lo más crítico. Y digo vamos a asumir porque esto puede depender del contexto. Depende del contexto. Si se trata de un caso como este, donde los pedidos son grandes, el proveedor está lejos, sin costo de flete importante, los pedidos son grandes, por tanto hay un riesgo importante al tomar esta decisión. Entonces, aprobar la compra del lote y recibir un lote con muchos defectos resulta un problema mayor. En cambio, si se tratara de un proveedor habitual que envía lotes de producción todas las semanas, que hace años que trabaja con nosotros, en ese caso no sería así. En ese caso cambiaría la alternativa crítica. Pero vamos a hablar de eso un poco después. Entonces, adoptando como la alternativa más crítica aprobar la compra del lote, y eso se realiza cuando pi es menor que 2%, asumimos por hipótesis nula lo contrario, pi mayor o igual que 2%. Esa va a ser la hipótesis nula adoptada. La etapa número 1 está cumplida, adoptamos la hipótesis nula pi mayor o igual que 2%. Pasamos a la segunda etapa, riesgo tolerado o admitido. Vamos a adoptar un riesgo del 10%, la probabilidad de equivocarnos del orden del 10%. Recuerden que esto tiene que ver con el impacto de las decisiones en juego. Etapa número 3, vamos a verificar la hipótesis nula y vamos a usar la aproximación formal por el momento. Entonces, asumimos que la hipótesis nula es verdadera en su extremo por el momento, pi igual a 2%, y calculamos el estadístico Z. P es un compresor defectuoso entre 100 de n, de muestra. Vamos a sumarle 1 sobre 2n como corrección por continuidad, porque P es la variable discreta R dividida n. O sea, a la variable discreta le sumamos un medio, por tanto, a P le sumamos 1 sobre 2n. Porque vamos a rechazar por la izquierda, ¿verdad? La hipótesis es a derecha, mayor o igual. Vamos a rechazar por izquierda, es una F, por lo tanto, la corrección por continuidad suma. Pi 0 por hipótesis es 2%, 0,02. Al denominador utilizamos P y 1 menos P. En este caso hay una disyuntiva. Algunos libros proponen ahí usar el valor pi de la hipótesis, o sea, 0,02. Pero yo entiendo que es mejor en este caso usar el valor empírico, 0,01. Resulta esto en menos 0,503 y la probabilidad a la izquierda de ese valor, rechazamos a izquierda porque la hipótesis a derecha, rechazamos cuando el porcentaje de éxitos es muy bajo, porque la hipótesis asume que el porcentaje de éxito es alto, siendo éxito, curiosamente, el defecto, el porcentaje de defectuosos. Entonces rechazamos a izquierda y esta probabilidad es del 31%, que es mayor que 10%, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis. Es decir, en principio, el inspector tiene que recomendar devolver el lote al fabricante y no puede seguir. Es un resultado extraño porque el fabricante puede pensar, bueno, pero
estoy entregando un lote que tiene 1% de defectuosos. Esa es la estimación a partir de la muestra. Y hemos acordado que hasta 2% era aceptable, porque con 1% no resulta aceptada. Este resultado curioso puede tener que ver con la aproximación normal que usamos por simplicidad. Veamos. Vamos a realizar el cálculo exacto, que debimos haberlo hecho, porque la condición para aplicar la aproximación normal no se está cumpliendo, ¿verdad? Si multiplico n por p, 100 por 0,01 es 1. No es mayor o igual que 10, por lo tanto no se cumple la condición que habilita la aproximación normal. Entonces hay que resolverlo de manera exacta. Vamos entonces a resolverlo mediante la ley binomial directamente. La hipótesis nula es la misma. Vamos a validarla con el mismo riesgo alfa. Suponemos que la hipótesis nula es verdadera por un ratito, entonces R, el número de éxitos, o sea, de compresores defectuosos, sigue una ley binomial con 200, n igual a 200 y pi igual a 2%, la que asumimos por hipótesis. Calculamos la probabilidad de rechazar H0 siendo H0 verdadera, que es alfa asterisco, y como antes es una F porque rechazamos cuando hay muy pocos compresores defectuosos. La hipótesis dice que hay muchos, más de 2%. Rechazamos cuando se observan pocos, R es bajo. Por eso una probabilidad F acumulada a izquierda. Lamentablemente la probabilidad esta todavía es muy alta, es 40%, y supera el riesgo tolerable alfa, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis nula y persiste el inspector en devolver el lote. Sin embargo, si observamos la tablita esta, que está acá abajo, en la cual recalculamos el alfa asterisco para distintos valores potenciales que hubieran salido de R, o sea, diferentes números de compresores defectuosos en la muestra de 100, vemos que en ningún caso se hubiera rechazado la hipótesis. Si la muestra tenía un compresor defectuoso, la probabilidad alfa asterisco es 0,40, ya lo vimos. Pero aun cuando hubiera habido 0 compresores defectuosos, alfa asterisco no habría quedado por debajo del 5%, o del 10%, perdón. O sea que es imposible para el inspector recomendar comprar el lote. No puede aprobarlo porque no hay cantidad de defectuosos en la muestra de 100 que lo habilite. Algo anda mal con este ensayo de hipótesis. Vamos a ver qué es. Efectivamente, algo anda mal con este ensayo de hipótesis y analizando un poco el caso, vemos que la muestra es demasiado chica. Es demasiado chica, no tiene la sensibilidad suficiente para tomar la decisión, para estar seguros a un nivel de riesgo del 10% de aprobar la compra. Entonces, de común acuerdo con el fabricante, aumentan el tamaño de muestra hasta 800 compresores. De 100 toman 700 más, hasta 800, y encuentran 10 compresores defectuosos. Esto es mala noticia para el fabricante porque dice, uy, antes había 1%, ahora hay un poquito más de 1%, quizá tenga menos chances de que el lote sea aprobado. Veamos qué pasa. La hipótesis es la misma, no hemos cambiado eso y el nivel de riesgo también, pero ahora, siguiendo el cálculo exacto, porque la aproximación normal no se puede aplicar, ahora sí que resulta alfa asterisco menor que 10%. 7,5% es menor que 10%. Aún siendo más desfavorables los valores empíricos, 10 en 800 es más que 1 en 100, pero aún así, con la sensibilidad que provee una muestra mayor, se consigue rechazar la hipótesis nula y aprobar la compra del lote. Esta cuestión del control de calidad es de uso
sumamente extendido en la industria. Casi todos los insumos que compra una compañía son controlados al entrar para asegurarse que la calidad es adecuada, salvo que sea algún insumo de muy poca importancia, pero normalmente se controla la calidad. Entonces esto se usa un montón. A veces la métrica de calidad es una variable continua, puede ser la dimensión de alguna variable física, ¿no? Como la dimensión de una pieza, una tensión de utilización, una corriente, alguna dimensión física que se mide de manera continua. Pero otras veces la medida es más simple, funciona o no funciona, defectuoso o no defectuoso. En ese caso, nos vemos, nos encontramos en el proceso de Bernoulli. Entonces, este caso es de amplia aplicación. Ahora, en cuestiones de calidad de recepción, existen dos contextos posibles. La hipótesis nula, tal como la planteamos en el caso anterior, no es siempre la correcta. Depende del contexto. Hay dos posibilidades. Cuando se trata de una compra de alto riesgo, de alto impacto, digamos, un insumo costoso, un proveedor lejano que obliga a hacer pedidos muy grandes y que no se le pueden devolver porque ya es muy costoso hacerlo. Ese tipo de situaciones conducen al planteo de una hipótesis pesimista, una hipótesis nula pesimista. ¿Qué significa eso? Pues significa asumir que no es bueno el lote, que va a tener demasiados defectos, más del P0 que se haya acordado con el fabricante. Entonces, si se rechaza la hipótesis, se compra, se aprueba la compra del insumo. Y se aprueba la compra con riesgo conocido, el alfa como máximo. Pero ese no es el caso más frecuente. Justamente este es el caso que acabamos de ver, pero no es el caso más frecuente. El caso más frecuente es el de una compra regular, o una compra de bajo riesgo porque se hace todo el tiempo. Por ejemplo, si se trata de un proveedor que entrega lotes todas las semanas, que hace años que viene trabajando con nosotros, que normalmente funciona bien, que entrega productos de buena calidad. Entonces, en ese caso, lo más crítico no es comprar el insumo. Lo más crítico pasa a ser devolver el insumo porque interrumpe ese flujo continuo de producción y puede llevar a una detención de la actividad de la planta y a un problema serio. Sobre todo si se trata de un insumo de menor importancia, sobre todo, pero no solamente eso, ¿sí? O sea, cuando se trata de una compra frecuente, entonces se plantea la hipótesis nula optimista. Asumimos que el lote es bueno y si la evidencia lleva a rechazarlo, entonces hablamos con el proveedor, le decimos, tenemos evidencia que nos dice que este lote que mandaste esta vez salió mal. Por favor, tomalo, reprocesalo y mandanos uno bueno. Entonces, lo más usual es esto, porque lo más usual es hacer control de un insumo que se compra regularmente, que se entrega regularmente. Entonces, casi siempre vamos a tratar un problema de control de recepción, no como el que acabamos de ver, sino con la hipótesis optimista, asumiendo que el lote es bueno y, en todo caso, si se rechaza la hipótesis, devolver el lote. Tratemos ahora el caso de la comparación de dos procesos Bernoulli. Así como comparamos poblaciones normales, vamos a comparar poblaciones de Bernoulli. Tenemos entonces dos variables binomiales. R1, que sigue una ley binomial con N1 datos, el tamaño de la muestra de esa población, y una probabilidad de éxito de Pi1, y R2, que es otra población, de la cual tomamos una muestra de N2 datos, y tiene una probabilidad de éxito de Pi2. Nos interesa comparar Pi1 con Pi2.
N1 y N2 son conocidas, ¿sí? Son los tamaños de muestra. Pi1 y Pi2 son desconocidas, son objeto de inferencia, y en realidad más que cada una de ellas nos interesa compararlas, y lo vamos a hacer por diferencia. Vamos a ensayar sobre la diferencia Pi1 menos Pi2. Existe un procedimiento exacto debido a Ronald Fisher que aplica la ley hipergeométrica. Pero esto es un poco detallado, no se puede resolver, pero en general los tamaños de muestras son suficientemente grandes como para aplicar la aproximación normal. Vamos a verlo en la transparencia siguiente. El caso más habitual entonces es que podamos aplicar la aproximación normal en ambas poblaciones, y entonces vamos a calcular P1 y P2 como la fracción de éxitos en cada muestra, R sobre N. Inferimos entonces sobre la diferencia de pi mediante la diferencia de p, que es insesgada, porque cada uno es insesgado, como ya lo vimos, pero su varianza, nos interesa ahora la varianza de la diferencia, y la vamos a desarrollar. La varianza de P1 menos P2 es igual a la suma de las varianzas, como ya sabemos, y ya sabemos cómo se expresa cada una de ellas, entonces tenemos esta expresión 1 sobre n1 por pi1 menos, por 1 menos pi1, más lo mismo para pi2. Estableciendo la hipótesis de igualdad, habitualmente vamos a compararlas por igualdad versus diferencia, entonces pi1 es igual a pi2, por lo tanto la expresión anterior se reduce a la suma de las recíprocas de los n por pi por 1 menos pi, siendo pi, pi1 y pi2, desconocidas pero asumidas iguales. Como pi se desconoce, vamos a estimarlo. Vamos a estimarlo como una suerte de promedio entre P1 y P2. Ese promedio lo calculamos de esta manera que está aquí a la derecha, sumando los éxitos de ambas muestras y dividiendo por la suma N1 más N2. Este es un P promedio, no es un promedio simple de los dos P, sino que es un promedio ponderado por la cantidad de observaciones de cada muestra. Con esta P, entonces, estimamos la varianza de la diferencia de las P como la suma de las recíprocas de las N por P por 1 menos P. Entonces vamos a utilizar la aproximación normal. El estadístico Z se calcula como la diferencia de las P dividido el desvío estándar surgido de la raíz cuadrada de la expresión anterior. O sea, el cuadrado del S sub delta P es 1 sobre N1 más 1 sobre N2, todo eso por P por el complemento de P. Corresponde en este caso, como siempre, aplicar la corrección por continuidad. ¿Sí? O sea, al delta P habrá que sumarle 1 sobre 2n, y esa n, como hay dos n's aquí, vamos a adoptar una media geométrica de ambas n's. Si son iguales, va a dar igual a ambas, pero si fueran distintas, tomamos el promedio geométrico, la raíz cuadrada del producto. Vamos a aplicar la teoría a este caso. Se trata de un ensayo, de un concept test, una prueba de concepto de un producto nuevo que se considera lanzar al mercado, y entonces antes de hacerlo vamos a evaluarlo con consumidores. Una marca considera introducir un nuevo producto en el mercado de gel para la ducha. Un nuevo gel para la ducha, pero tiene dos alternativas y quiere elegir la más promisoria. La primera se trata de un producto de alta concentración que rinde más. Entonces les vamos a transmitir esa idea a los consumidores mediante un concepto, una redacción donde le explicamos al consumidor que este producto es más rendidor. La segunda es una línea que viene en varias fragancias sofisticadas, como si fuera, quién sabe,
aromaterapia, una cuestión así. Entonces vamos a tomar otra muestra de consumidores, diferente de la primera, y le vamos a presentar ese concepto de un nuevo gel para la ducha bajo la marca esta que ofrece una línea de fragancias sofisticadas. Son diferentes consumidores los que van a ver una y otra idea. Entonces, tomamos 200 consumidores, le presentamos la idea de alto rendimiento y el 66% manifiesta una intención de compra positiva, favorable. A otros 200 consumidores que no conocieron esa primera idea, le presentamos la idea de fragancias sofisticadas y 72% manifiesta intención de compra favorable. La pregunta es si este 72% realmente es más que el 66% en la población. Es más en la muestra, pero son solo 200 consumidores. La pregunta es si es casual esta diferencia o si revela una diferencia consistente en la población y merece considerar la idea de fragancias sofisticadas como superior a la de alto rendimiento. Es decir, si la diferencia es estadísticamente significativa. Vamos a resolver el caso por ensayo de hipótesis, que es lo más natural cuando se trata de una comparación. Entonces, planteamos una hipótesis de igualdad. Las dos ideas tienen igual aceptación en el público general, millones de consumidores, y la diferencia observada empíricamente de 66 a 72% ha sido casual. Admitimos un riesgo alfa de 10% y vamos a verificar la hipótesis nula, validarla, a ver si la diferencia ha sido casual o es sistemática, extrapolable a toda la población. Veamos, entonces, calculamos el estadístico delta P sobre el desvío delta P, que sigue una ley aproximadamente normal. Tomamos el P promedio ponderado, sumando los favorables a ambas ideas, dividido los tamaños de muestra. 0,66 por 200 son los favorables a la primera idea, la de alto rendimiento. 0,72 por 200 son los favorables a la idea de fragancias sofisticadas. Dividido la suma de los n, da 69%. Calculamos el cuadrado del desvío de delta P con la expresión que vimos antes y eso nos da 0,0462 al cuadrado. O sea, el desvío es 0,0462. Entonces el estadístico Z resulta 0,76 menos 0,72, sumándole una corrección por continuidad, 1 sobre 400, que es la n, o sea, 1 sobre 2n, siendo la n 200, promedio entre las dos, son iguales, y dividiendo el desvío que acabamos de calcular, eso nos resulta menos 1,243. Como es una hipótesis a doble extremidad, se rechaza hacia ambos lados. Entonces tengo que calcular este triangulito de probabilidad y duplicarlo para compararlo con alfa. O sea, alfa asterisco es 2 veces la probabilidad a izquierda de menos 1,243. Esa probabilidad resulta entonces 11%, el doble de la probabilidad del triangulito, y eso supera el riesgo tolerado alfa de 10%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis. Conclusión, ambos conceptos tienen similar intención de compra. La diferencia observada en la práctica de 0,66 a 0,72 ha sido casual, no es una diferencia sistemática, por lo tanto si hiciéramos otra vez el concept test, podría salir al revés. Podría salir mejor la idea de alto rendimiento que la otra. En definitiva, es una diferencia casual que no puede ser tomada como concluyente. Por lo tanto, no hay razones para asegurar que la idea que dio mejor sea realmente mejor que la otra. El método de Bernoulli se aplica consistentemente en estudios de opinión política.
las encuestas de opinión que se publican en estas épocas de elecciones. Veamos un ejemplo. En una encuesta electoral se midió la preferencia por dos candidatos a presidente. El candidato A obtuvo 35% de opiniones favorables y el B 29%. Esa es la evidencia empírica tomada sobre una muestra de 800 casos. Se desea determinar si hay evidencia a favor del candidato A de manera sistemática, si eso es concluyente o si es una mera casualidad, que haya salido un poco arriba. Vamos a tomar un nivel de simplificación alfa igual a 5% y veamos el resultado. Vamos a resolver este caso con un ensayo de hipótesis. Planteamos la igualdad de la intención de voto de ambos candidatos. Calculamos el estadístico Z, que sigue una distribución aproximadamente normal. Empezamos por calcular el P promedio, 0,35 que era la intención de voto del primer candidato, 0,29 es la del segundo y 800 son los dos tamaños de muestra. Da 0,32. El desvío de delta P da 0,0283 y pasamos a calcular el estadístico como delta P sobre el desvío recién calculado, con una corrección por continuidad de 1 sobre 2 por el tamaño de muestra, que es 800, 1 sobre 1600, restando porque vamos a calcular la probabilidad a derecha de un valor positivo. El resultado es 2,098 y la probabilidad derecha es muy baja, tal que al multiplicarla por 2 para considerar ambas extremidades, da 2%. Es menor que alfa, 5%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, la evidencia empírica permite concluir que el candidato A obtendría más votos que el B en una elección sobre la población de millones de votantes. O sea, la diferencia observada empíricamente es concluyente. Se puede extrapolar a la población, con un riesgo del 5%, pero es tolerable. Noten que en este caso no es enteramente correcto lo que hicimos, porque las dos muestras son en realidad una. Y se le preguntamos a la misma gente por un candidato o el otro. Con lo cual, ambas variables no son independientes. No es enteramente correcto lo que acabamos de hacer, son muestras apareadas. Pero bueno, en primera aproximación podemos tomarlo como válido. Si les interesa, podemos hacer una separata para ver cómo se calcularía exactamente. Veamos otra aplicación al rating publicitario, el rating de un programa de televisión o de un aviso. Dos programas de televisión que se emiten en distintos horarios compiten por el rating. ¿Qué es el rating? El rating es el porcentaje de una audiencia determinada, millones de habitantes, televidentes, que están viendo un programa en un determinado momento. Se utiliza sobre todo para televisión, pero también sirve para medios digitales. Y el porcentaje de gentes que vieron un determinado banner, un aviso digital, o que entraron en alguna página, en algún sitio. ¿Sí? Es parte de la población que estuvo expuesta a un determinado medio. En general se utiliza para medir publicidad, para medir la efectividad de los programas, y eso le sirve a los productores de los programas para vender espacios publicitarios. Entonces, el programa A realiza un cambio y se desea saber si ha superado al programa B en rating. Si lo ha superado, va a poder vender sus espacios a mayor precio. Entonces, la consultora que mide el rating cuenta con una muestra de 600 panelistas que disponen dispositivos en sus televisores. Es decir, hay una consultora que mide el rating. ¿Cómo lo hace? Hace un contrato con una muestra de panelistas
seleccionada representativa de la población, 600, y los panelistas acceden a que se instale en sus televisores un aparatito que informa en todo momento en qué canal está encendido el televisor. Entonces, de esa manera se puede saber qué porcentaje estaban viendo el programa A en ese horario y qué porcentaje estaban viendo el programa B en su horario. 25% y 22% respectivamente. Vamos a ver si el programa A ha superado al programa B. Parece que sí. La evidencia empírica 25 versus 22 aparentemente sí, pero vamos a ver si es concluyente o si puede haber sido por casualidad. Este es un caso de simple extremidad, porque al programa B, el programa A tiene como objetivo superar al B con este cambio que han realizado. Si lo supera por mucho, bien. Si no lo supera, entonces tienen que volver para atrás. El cambio ese no fue bueno. Se preocupa un solo lado. Si lo supera por un poquito, más o mucho, eso no es preocupante. Eso no produce ninguna decisión diferente, no genera decisiones diferentes. Pues hay un solo lado que preocupa. Entonces vamos a tener que decidir cuál es el signo de la hipótesis nula. Este no es como el caso anterior, ¿sí? Se trata de evaluar un cambio. Entonces, vamos a considerar las dos alternativas de decisión que tiene el productor del programa. La primera es aprobar el cambio que se ensayó en estas emisiones y la otra es volver para atrás, no aprobar el cambio, seguir con el programa con su diseño habitual. Entonces vamos a probar el cambio cuando Pi1, el rating del programa con el cambio, supere a Pi2, que es el rating del competidor. Un programa similar que está en otro canal, en otro momento. Si en cambio el programa con el cambio tiene menos rating que el programa competidor B, entonces no vamos a hacer el cambio, volvemos para atrás. ¿Sí? Nos preguntamos cuál de estas dos decisiones o alternativas es más crítica. Nos inclinamos por aprobar el cambio como una decisión más crítica, porque recuerden que siempre que hay un cambio hay riesgos, hay inversiones probablemente que hacer. Entonces eso en general es más delicado que no hacer cambios. Depende del contexto, como vimos en otras oportunidades, pero vamos a adoptar esa decisión. Entonces, tomamos la aprobación del cambio del programa como la decisión más crítica. Eso se realiza cuando Pi1, el rating con el cambio, supera al competidor. Por lo tanto, vamos a establecer como hipótesis nula lo contrario. Pi1 menor o igual que Pi2, que sería pesimista, sería asumir que nuestro programa con el cambio está por debajo de la competencia en rating. Y si se rechaza, concluimos que el cambio fue bueno, fue positivo y vamos a adoptar el nuevo diseño del programa. Con esta hipótesis nula, pasamos a la segunda parte del ensayo y tomamos alfa igual a 10% riesgo admitido. El riesgo de rechazar la hipótesis nula y aprobar el cambio del programa cuando en realidad no era bueno. Tercer paso, vamos a validar la hipótesis nula y vamos a utilizar la aproximación por normal, que debería ser válida porque estamos en el orden de 0,25 por 600. Es bastante alto como para supera 10. Por lo tanto, es válida. Calculamos el estadístico Z, primero resolviendo P, el promedio de las P, que da 0,235, y el desvío de delta P, 0,0245, mediante este cálculo que tenemos aquí. Y vamos a pasar con eso a calcular el Z. Z resulta en 1,191, después de aplicar esta corrección por continuidad 1 sobre 2 por 600, que es el n, restando porque voy a calcular una probabilidad acumulada a la derecha, porque la hipótesis era a izquierda,
Entonces, alfa asterisco viene a ser la G, una sola vez la G, hay una sola área, es una sola extremidad, y da 11,7%, que es mayor que alfa, que era 10%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. La evidencia no alcanza para asegurar que la mejora en el programa A haya conseguido superar al programa B. El valor de 11,7 está cerca de 10%, con lo cual uno podría llegar a la conclusión de que el cambio superó al programa B, pero con un riesgo de 11,7%. En fin, eso queda en discusión. La solución prolija, es decir, no se rechaza la hipótesis nula y es rechazado el cambio del programa. Nuevamente, como en el caso anterior, el cálculo es aproximado porque la opinión sobre ambos programas ha sido emitida por los mismos panelistas. Por lo tanto, hay una dependencia entre los datos que no estamos reflejando en las expresiones en juego, pero tomémosla como una primera aproximación.